Hola a todos, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Entonces les dejo el micrófono para que sus compañeros puedan empezar a presentar cuando estén listos. Si los interrumpo, no se sorprendan, a veces los voy a interrumpir. Adelante. Sí, doctora, gracias. Buenos días, nosotros les vamos a presentar patogenia de diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2 y las características. La siguiente, por favor. Ok, primero es importante o como recordatorio tener en cuenta que los alimentos que consumimos son descompuestos en moléculas más pequeñas como lo son proteínas, lípidos y azúcares. El más importante o en el que nos vamos a referir va a ser la glucosa, ya que esta es una molécula indispensable para las células, ya que va a ser su principal fuente de energía. La siguiente, por favor. Esta glucosa pues tiene que llegar a cada una de las células del cuerpo. Esto para poder entrar a la siguiente, para poder entrar a la célula, va a ayudar de transportadores que son los GLUTs. Y pues es importante recordar que estos se van a encontrar en adipocitos, células del músculo estriado y células del músculo liso. Van a tener transportadores que van a ser sensibles a insulina. La siguiente, por favor. Okay. También es importante recordar que pues la insulina va a ser producida en el páncreas a nivel histológico, pues la vamos a encontrar en los islotes pancreáticos, donde encontraremos pues 3 células principales, pero la en la que nos vamos a enfocar es en las células beta, ya que van a ser las encargadas de producir insulina. La siguiente, por favor. Este es un esquema para ejemplificarles lo que va a pasar en la diabetes. Primero tenemos que en la parte de arriba se va a encontrar el espacio extracelular y abajo el intracelular. Cuando consumimos alimentos, los niveles de glucosa van a aumentar y se entra en un estado de hiperglucemia. Esto genera que las células beta del páncreas liberen insulina. La siguiente, por favor. La siguiente. Esta se va a unir al receptor en la siguiente, lo que genera pues cambios dentro de la célula. La siguiente. Esto va a estimular la translocación de transportadores GLUT a la superficie de la célula, lo que va a permitir la entrada de glucosa. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que pues la insulina también va a estimular no solo eso, sino la glucólisis, gluconogénesis, que va a ser el almacenamiento de la glucosa. También va a estimular la síntesis de proteínas y la lipogénesis. La siguiente, por favor. Si por alguna razón no se produce la insulina o algún transportador está dañado, esto nos va a producir la diabetes y pues la diabetes en sí va a ser un defecto en la captación de glucosa por parte de la célula. La siguiente, por favor. Okay, primero abordaremos lo que es diabetes mellitus tipo 1, que pues es un trastorno catabólico en el que hay una virtualescencia de lo que es la insulina circulante. También va a haber una elevación del glucagón pancreático. Esta pues se va
en esta la diabetes tipo 1 se va a caracterizar por la incapacidad del páncreas para producir insulina debido pues a lo que es la destrucción de la célula beta. Al no haber insulina, las células alfas pues no van a producir glucagón y también en las células beta no van a responder ante ninguno de los estímulos insulinógenos conocidos. A la siguiente, por favor. Tenemos que pues la diabetes tipo 1 antes se conocía como diabetes juvenil o insulinodependientes. En esta pues va a haber una destrucción masiva de las células beta del páncreas por células inmunitarias, lo que va a causar pues una deficiencia absoluta de la insulina. Esta pues va a ser una enfermedad inmunológica y también es importante que mencionar que va a estar relacionada a enfermedades diferentes enfermedades como lo son la enfermedad de Addison y la miastenia gravis. La siguiente, por favor. Se considera que pues esta enfermedad es algo compleja, ya que pues es producto de la interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales, que todos ellos pues están relacionados. Algunos factores genéticos son el complejo mayor de histocompatibilidad y existen otros genes. También en factores inmunológicos tenemos la respuesta inmunitaria humoral, la respuesta inmunitaria celular y la respuesta innata. En factores ambientales tenemos la dieta y los virus y el microbioma. La siguiente, por favor. En los factores genéticos tenemos que pues las personas que desarrollan diabetes mellitus tipo 1 pues van a tener una predisposición genética. No se va a tratar de una enfermedad de herencia monogenética, sino que esta es poligenética. Existen polimorfismos de múltiples genes que van a estar implicados. Los más importantes o algunos que están relacionados van a estar relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. En general, la diabetes mellitus 1 se va a considerar como una enfermedad poligenética que va a estar relacionada con con varios genes que tienen grandes efectos, como es el caso del antígeno leucocitario humano, la GELA, se ha descubierto que pues mayoritariamente en la clase 2, ya que van a conferir una mayor susceptibilidad para predisponer a diabetes mellitus 1. Pero es importante decir que también existen otro tipo de genes que van a estar implicados. Se han realizado estudios y se han encontrado que existen más de 50 marcadores de genes que van a ser susceptibles al sistema anógela y estos se han asociado también a diabetes mellitus tipo 1. La siguiente, por favor. Ok, los anticuerpos en contra de la proteína de las células beta, pues no van a provocar la destrucción de este tipo de célula de manera directa en la diabetes tipo 1, sino que pues el principal responsable va a ser el sistema inmune celular y pues estos van a ser los linfocitos T que se van a infiltrar en los islotes. Este proceso se le va a denominar insulitis y en pues se van a destruir las células beta. Al momento del diagnóstico, los islotes de los pacientes con diabetes tipo 1 se van a encontrar extensamente infiltrados con lo que son linfocitos T, tanto auxiliares como citotóxicos. La siguiente, por favor. De forma normal vamos a tener que la célula del sistema inmunitario va a provocar va a estar compuesto por los linfocitos CD4, CD8 y linfocitos B.
los antígenos leucocitarios, el antígeno leucocitario humano va a actuar como, la siguiente por favor, como si fuera la identificación, y los linfocitos van a estar entrenados para identificar las células propias de nuestro cuerpo. Eso es de forma normal. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué va a pasar cuando existe daño en el antígeno leucocitario humano o cuando el linfocito TCD4 se vuelva autorreactivo? Cuando se vuelva autorreactivo, esto quiere decir que va a reaccionar en contra de las células propias del páncreas, específicamente de las células beta. Esto pues va a generar una respuesta inmunitaria que va a estimular a los linfocitos TCD8 citotóxicos y a los linfocitos B que median la respuesta humoral. La siguiente, por favor. Tenemos que pues los TCD8 van a liberar perforinas y grasinas que van a destruir las células betas del páncreas. La siguiente, por favor. Mientras que los linfocitos B van a liberar anticuerpos anti-islotes y anticuerpos anti-insulina. Estos, pues, como dice su nombre, van a actuar contra los islotes del páncreas y también a la destrucción de la insulina. La siguiente, por favor. Al haber una destrucción masiva de las células beta del páncreas, va a haber una deficiencia absoluta de insulina. Por ende, la glucosa que se encuentra fuera de la célula, pues no va a poder ingresar, ya que los transportadores GLUT se van a encontrar inhabilitados, y esto va a provocar que haya un estado de hiperglucemia. La siguiente, por favor. En la respuesta innata tenemos que los neutrófilos son la primera célula que se va a activar ante un foco inflamatorio, además de que tienen una acción macrofágica. También van a interactuar con otras células como lo son macrófagos, células dendríticas y las natural killer. Esto con el fin de liberar citocinas, productos de desgranulación y radicales libres de oxígeno, que van a estimular la fagocitosis y van a activar el complemento, estimulando así pues la respuesta inmunitaria innata para combatir el agente patógeno. Sin embargo, pues esta activación y la liberación de sustancias por neutrófilos aberrantes o la activación excesiva de estos puede dañar al huésped. Esto pues va a provocar una exacerbación o iniciar enfermedades autoinmunitarias como puede ser lupus, esclerosis múltiple y otras vasculitis. La siguiente, por favor. Este es un esquema de lo que pues les expliqué, cómo van a actuar, se va a correlacionar con otras células y para activar la respuesta innata. La siguiente, por favor. En los factores dietéticos tenemos que pues se va a asociar con la exposición fetal en algunos productos lácteos. En la infancia también la introducción, se ha comprobado que la introducción temprana de la leche de vaca y la interrupción de lactancia materna, también el gluten y el exceso de azúcares puede jugar un papel importante en lo que va a ser el inicio de la respuesta inmunitaria en sujetos genéticamente predispuestos. La siguiente, por favor. Tenemos que pues la diabetes mellitus 1 se va a considerar como una enfermedad compleja, producto de una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Es importante pues también mencionar que existen infecciones como enterovirus o retrovirus endógenos que pues van a predisponer. Un ejemplo de esto es la infección por enterovirus, que va a afectar de forma primaria los islotes, y esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria potente, que es la insulitis, que ya hablamos anteriormente. Si el organismo pues no puede erradicar los enterovirus, se va a producir una replicación lenta del ácido ribonucleico viral y de proteínas. Esto va a estimular la inflamación y el desarrollo de una autoinmunidad. Y pues este es un esquema de cuáles son los factores o los estímulos que pueden predisponer. Otros factores también pues son los ambientales, surgidos por el consumo, pues que ya se habló anteriormente, de leche, la influencia de contaminantes ambientales y las variaciones de la flora intestinal.
La siguiente, por favor. Y eso es todo de mi parte. Buenos días, yo soy Mariana y voy a continuar con lo que es la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Anteriormente esta era conocida como diabetes mellitus no insulinodependiente, ya que se consideraba que la insulina no era un tratamiento eficaz en el tratamiento de esta patología. También era conocida como la diabetes de los adultos, ya que se consideraba que solamente afectaba a este grupo de edad a partir de los 40 años. Sin embargo, con el paso de los años hemos notado que no solo afecta a los adultos, sino que también los niños pueden verse afectados. Es un trastorno heterogéneo, es decir, que tiene diferentes componentes que son diferentes en sí, pero pues todos van a formar parte de esta patología. Está asociada con la resistencia a la insulina. Sin embargo, este no es el único factor, ya que está combinado con un deterioro en la secreción compensatoria. Es decir, el problema en sí no es que tenga resistencia a la insulina, sino los mecanismos compensatorios ya no son suficientes para mantener este equilibrio. Se va a deber a un desajuste en la producción y los requerimientos de insulina, ya que aunque la producción sea la adecuada, si los requerimientos son más que la producción, pues estos no van a poder disminuir la hiperglucemia que se va a presentar. Siguiente, por favor. Ok, bueno, para entender la patología, primero debemos entender cuáles son los efectos o la función de la insulina. La insulina va a aumentar el transporte de glucosa en los tejidos adiposo y muscular. En diferentes imágenes se le ve a la insulina como una llave. Y esta llave lo que hace es que al unirse con su receptor en la célula va a permitir que se abra la puerta para la glucosa. De esta manera permite que los canales de glucosa permanezcan abiertos y la glucosa pueda introducirse en la célula. Va a favorecer la captación de glucosa en los tejidos muscular y adiposo. De hecho, el tejido adiposo es el tejido que más capta la presencia de insulina para poder permitir el paso de glucosa hacia el interior de esta célula, que sería el tejido el adipocito. También va a estimular la oxidación de glucosa vía glucólisis, es decir, la glucosa que nosotros tenemos, al ser introducido a la célula, va a llevarse a la vía metabólica de la glucólisis, produciendo energía de esta manera. También va a activar la síntesis de glucógeno. La glucosa que entre al hígado se va a convertir en glucógeno y va a inhibir a su vez la gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de glucógeno. También tiene un efecto neto en la disminución de la glucosa sanguínea, ya que recordemos que cuando nosotros consumimos alimentos, esta glucosa va a ser absorbida por el intestino delgado y va a viajar posteriormente a la circulación sanguínea, donde se va a encontrar en altas concentraciones después de una comida. Sin embargo, posterior a esto, la insulina tiene la función de llevar esta glucosa a la célula y permitir que se introduzca. Entonces, la glucosa ya no se encuentra alta en sangre, sino que ahora ya está dentro de los tejidos o dentro de la célula. En el metabolismo de lípidos también va a inhibir la lipólisis. Recordemos que la lipólisis es la rotura o el estallamiento de los lípidos dentro del adipocito. Y el adipocito es quien se encarga de guardar estos lípidos o estos ácidos grasos libres, FFA. Y lo adecuado es que estos lípidos estén dentro del adipocito, ya que cuando se revienta el adipocito, estos lípidos pasan al espacio extracelular y posteriormente a la circulación sanguínea y pueden viajar, sobre todo se acumulan en el espacio visceral, donde es posteriormente más fácil que se muevan y lleven a cambios que no deberían de ser adecuados. Posteriormente, en el nivel vascular va a favorecer la síntesis de proteínas. Bueno, aquí estamos viendo un panorama general de todo lo que hace la insulina y pues creo que podemos deducir un poco lo que quedaría mal si la insulina no es suficiente para disminuir los niveles de glucosa. Siguiente, por favor. Hay diferentes factores de la insensibilidad tisular a la insulina. En esta tabla los vamos a ver. Sin embargo, ya les había mencionado que un factor, la insensibilidad tisular no va a ser suficiente para que el paciente desarrolle diabetes, sino que se debe a la incapacidad de las células beta para compensar este aumento de demanda de insulina. Y esto es lo que va a determinar qué pacientes desarrollan la diabetes tipo 2.
Estos factores pueden ser en prereceptores, es decir, que haya autoanticuerpos contra la insulina o reducción del tránsito transendotelial. También puede deberse a un defecto primario en la señalización de insulina, como mutaciones del receptor de insulina, defectos en otros genes implicados en la señalización de la insulina o autoanticuerpos del receptor de insulina o síndrome de ataxia telangiectasia. También puede deberse a otros desórdenes endocrinos, como pueden ser el síndrome de Cushing, acromegalia, feocromocitoma, glucagonoma y hipertiroidismo e insulinoma. La siguiente, por favor. También puede ser secundaria a otros trastornos, como principalmente lo van a ser la obesidad visceral, el estrés, que puede deberse a diferentes factores, como la infección, una cirugía o el estrés social. También puede deberse a uremia, a hiperglucemia, a enfermedad hepática, desórdenes Down, Turner, Klinefelter, o desórdenes neuromusculares, como pueden ser distrofia muscular, ataxias o una inactividad muscular, como lo es el sedentarismo. También a lipodistrofia o lipoatrofia congénitas o a lipodistrofia adquirida. También puede deberse a secundaria a otros estados fisiológicos normales, como son pubertad, embarazo y la inanición. También puede deberse al consumo de medicamentos, como glucocorticoides, medicamentos antipsicóticos atípicos, antirretrovirales inhibidores de la proteasa, al ácido nicotínico, a diuréticos tiacídicos, anticonceptivos orales, progesterona o beta bloqueadores. Siguiente, por favor. Ok, el principal factor el principal factor relacionado con la diabetes tipo 2 va a ser la obesidad. Y es que en un paciente obeso aumenta su captación de glucosa. Y recordemos que estos pacientes tienden a ser insulinoresistentes, entonces la insulina no puede llevar a cabo el transporte o la introducción de glucosa en la célula. Aquí en la imagen podemos observar cómo se ve la diabetes tipo 2, donde podemos ver que el deterioro de páncreas, se va a deber posteriormente a que durante su trabajo intentando mantener el equilibrio o esta glucosa baja en sangre, el páncreas va a excretar demasiada insulina y esto posteriormente va a llevar a que haya una falla en las células beta que impida que se sigan manteniendo estos niveles altos de insulina, además de que pues sabemos que no están siendo eficientes para introducir la glucosa a la célula. Entonces la insulina ya no va a ser excretada en grandes cantidades, sino en pequeñas. La siguiente, por favor. Ok, la resistencia a la insulina nos va a producir diferentes efectos, entre ellos la disminución en la respuesta tisular a la insulina. Los tejidos no van a responder a la insulina que haya presente en ellos o a los receptores. También nos va a producir un aumento en los niveles de insulina con glucosa plasmática normal. Esto lo podemos ver en las pruebas que se les realiza a los diferentes pacientes. Y a medida que aumenta la adiposidad, la sensibilidad a la insulina corporal total disminuye. Esto lo veremos más adelante y es principalmente a las funciones que tiene el adipocito. Y también se puede deber a anomalías en los receptores de insulina, ya sea en su concentración, en su afinidad o en ambas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver cuál es el funcionamiento normal, donde podemos observar que la insulina funciona como la llave que va a permitir que el canal de glucosa permanezca abierto. Y al permanecer abierto este canal de glucosa, pues la glucosa puede penetrar sin ningún problema en la célula. Sin embargo, cuando el receptor de insulina está bloqueado o hay deficiencia en la cantidad de insulina, la glucosa no va a poder penetrar en la célula, ya que el canal por donde pasa o la puerta en la que va a atravesar está cerrada. Esto va a hacer que posteriormente los niveles de glucosa en sangre permanezcan altos, mientras ya debido a que no pueden penetrar en la célula, entonces van a seguir viajando en el torrente sanguíneo. La siguiente, por favor. Los adipocitos. Los adipocitos van a afectar la sensibilidad a la insulina mediante la secreción de adipocinas. Estas adipocinas pueden ser positivas o negativas para la secreción de insulina.
es decir, pueden inhibir su síntesis o su distribución, como lo son las del factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la leptina, la resistina y otros. Y también tiene una que mejora la señalización de insulina, que es la adiponectina. Aquí a simple vista pues podemos notar que tiene muchas citocinas que van en contra de la insulina y solo una que está a favor de su producción. Entonces esta va a hacer que cuando los adipocitos lleguen a reventar, pues van a bloquear la síntesis de insulina y van a impedir que ésta realice su función de manera normal. La secreción de adipocinas es dependiente de los niveles de grasa en el adipocito. Como recordemos que los adipocitos de los que estamos hablando son los adipocitos blancos, que se les denomina así por su histología, ya que en su interior depositan grasa, principalmente los ácidos grasos. Y entre más grasa consuma una persona, pues más grasa se va a almacenar en estos adipocitos, llevando al posterior estallamiento de estos. Pero conforme aumenta su almacenamiento de grasa, va a aumentar la producción de estas citocinas, de que son malas para la insulina. Y esto va a llevar a efectos en vías de señalización intracelular por receptor. Aquí en esta imagen podemos observar lo que es la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de los adipocitos debido a un alto contenido en grasas. También se puede producir hiperplasia, que es el aumento de la cantidad de adipocitos debido a también un exceso de grasa en el organismo. En la siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Al estallar el adipocito va a permitir que los ácidos grasos que contiene queden libres. La anterior, por favor. Y este almacenamiento de estos lípidos va a ser de manera ectópica. Estos ácidos grasos que queden libres van a permitir o van a liberar algunas otras sustancias químicas, como lo son las citocinas, pero se van a deber principalmente a la sobreingesta calórica y al sedentarismo, y esto va a permitir que haya hipertrofia de los adipocitos, como se veía en la imagen anterior. Esta va a hacer una caída de la secreción de adiponectina, que mencionaba que era la única citocina que ellos secretan, que es benéfica para la insulina, y esto va a tender a inhibir los depósitos de triglicéridos en estas células, lo que va a facilitar su salida mediante la estimulación de la lipólisis, que es el estallamiento de los adipocitos. Esto va a inhibir la diferenciación de preadipocitos en adipocitos, y estos van a secretar otras sustancias que también van a llamar posteriormente a los macrófagos. Esto va a aumentar la secreción de factor de necrosis tumoral alfa, resistina, leptina e interleucina 6, lo que va a incrementar la absorción y el almacenamiento de lípidos en tejidos no adiposos, como son el músculo, el hígado y las células beta de páncreas. Siguiente, por favor. Siguiente. Disculpa, creo que faltó una, era la de inflamación. ¿Podrías regresarle? Dale ahí. Ok, el tejido adiposo no solo va a contener adipocitos, sino que también contiene células inflamatorias como son macrófagos y linfocitos. Estos, a medida que aumentan las reservas de lípidos en los adipocitos, hay mayor liberación de ácidos grasos libres y adipocinas proinflamatorias que van a reclutar a los macrófagos en el tejido adiposo y los va a activar. Va a pasar del estado M2 al M1, que es el estado activo. Los macrófagos activados van a liberar una variedad de moléculas que van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y el ácido nítrico. Todas estas citocinas van a disminuir la sensibilidad a la insulina de los adipocitos y aumentan su liberación de ácidos grasos y péptidos proinflamatorios.
En la siguiente imagen podemos ver cómo luce este proceso, ya que además de que sucede esto, las citocinas liberadas van a hacer que los preadipocitos no maduren a adipocitos, entonces se va a encontrar un alto número de preadipocitos en este tejido. Y estos preadipocitos secretan otra citocina, que es la MPC1, que va a llamar a otros macrófagos inflamatorio crónico. Ok, también se van a ocurrir efectos en la célula beta en diabetes tipo 2. Esto se va a deber no a una falla autoinmune como lo es en la diabetes tipo 1, sino que en este caso va a ser debido a que esta célula ha intentado mantener estables los niveles de insulina en sangre. Entonces este exceso de trabajo pues va a llevar posteriormente a la falla de la célula beta. Entonces va a impedir que la síntesis de insulina siga siendo la requerida por el organismo. También en los pacientes con diabetes se ha observado una disminución de la masa de las células beta. Pues digamos que aquí es una cadena donde cada enfermedad va a propiciar la aparición de otra, donde la obesidad visceral está relacionada con cada uno de estos diferentes componentes, donde uno de ellos es la hiperglicemia, que posteriormente nos va a llevar a desarrollar una insulinemia o una dislipidemia. También se puede desarrollar hipertensión debido a la retención de sodio, y estos van a llevar a la enfermedad coronaria y al accidente cerebrovascular. También se ha demostrado que altos niveles de insulina pueden estimular la proliferación de células del músculo liso endotelial y vascular, llevando al posterior desarrollo de aterosclerosis. La siguiente, por favor. También hay factores genéticos aquí, que entre ellos se va a hacer el TCF7L2, que afecta la secreción de insulina y la producción de glucosa. En la imagen pueden observar la función que realiza en el páncreas. Va a estimular la producción de TCF4, lo cual va a llevar a una secreción normal de insulina, y esto va a estabilizar los niveles de glucosa. Y en el hígado lo que va a hacer es de igual manera va a estimular el TCF4, que va a reducir la producción hepática de glucosa y posteriormente va a reducir los niveles producidos por el adipocito de glucosa. Otro gen va a ser el ABCC8, la anterior, por favor, que ayuda a regular los niveles de insulina. También el CAPN10, que está asociado con el riesgo de diabetes tipo 2 en mexicoamericanos. El GLUT2, que es el gen que ayuda a transportar la glucosa al páncreas. Y el GCGR, que es una hormona de glucagón involucrada en la regulación de la glucosa. En la siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, también están involucrados los factores ambientales, entre ellos el incremento de la ingesta calórica, ya que recordemos que esto nos va a llevar al posterior desarrollo de sobrepeso e incluso obesidad, y el sedentarismo, ya que está también demostrado que en las pacientes que realizan ejercicio pues se estimula la glucogenogénesis, lo que nos lleva a disminuir los niveles de glucosa en sangre y a una función pancreática normal. El estrés se puede deber, como ya había mencionado, a diferentes factores, y esto nos lleva a la secreción de diferentes hormonas que pueden inhibir la síntesis de insulina, y también influye el factor social, ya que está demostrado que cuando un amigo o una pareja tiende a subir de peso, el compañero de igual manera lo hará. Entonces el factor social influye demasiado en esos pacientes. Bueno, ya por mi parte es todo. Y continúa mi compañera. Continúo con la clasificación. Esta, según la ADA del 2022, como lo solicitó la doctora, está basada en los mecanismos patológicos y etiológicos conocidos. Esto porque la clasificación, si la buscan en artículos o incluso en los libros que tenemos como bibliografía, son distintas. Entonces nos vamos a basar en esta. La siguiente, por favor. Tenemos 4 tipos que aquí pongan mucha atención. Siento que esto va a venir en el examen. Son la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tipos específicos de diabetes mellitus debidos a otras causas. Tipo, en la 3, como se dice, debido a otras causas,
nos podemos confundir, porque más adelante vamos a mencionarlas, que también ya dijo algunas Mariana. Entonces tengan en cuenta que pertenecen al mismo tipo. Y por último, la diabetes gestacional. La siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la diabetes tipo 1. Esta es debido a la destrucción inmunológica de las células beta, produciendo una deficiencia absoluta de insulina. También va a incluir la diabetes autoinmune latente en la edad adulta. Las características más útiles para la discriminación de la diabetes tipo 1 vamos a incluir una edad más joven en el momento del diagnóstico, que va a ser menos de 35 años, con un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos, pérdida de peso involuntaria, cetoacidosis y una glucosa mayor de 360 miligramos sobre decilitros en el momento del diagnóstico. La clasificación para la diabetes mellitus tipo 1 la vamos a realizar en 3 estadios, que va a ser autoinmunidad, neumoglucemia, sin sintomatología en el estadio 1. En el 2 vamos a tener autoinmunidad, disglucemia, que va a ser presintomático. Y en el 3 vamos a tener criterios de diabetes mellitus clínica con hiperglucemia. Bueno, la persistencia de autoanticuerpos va a ser un factor de riesgo en la diabetes tipo 1 y esta va a servir como un indicador para una posible intervención. La clínica en la diabetes tipo 1 se va a manifestar con poliuria y polidipsia, aunque también un tercio de los afectados vamos a tener cetoacidosis diabéticas, aunque no todos van a presentar lo mismo, ya que en los adultos no siempre van a existir este tipo de síntomas y pueden presentar una fase temporal de remisión en sus necesidades de insulina. Bueno, en la diabetes tipo 1 vamos a tener otra categoría que va a ser la diabetes inmunomediada, y esta forma anteriormente se le decía como diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil, y esta va a representar del 5 al 10% de los casos de diabetes. Los marcadores autoinmunes van a incluir autoanticuerpos de células de los islotes y autoanticuerpos contra GAD, insulina, el antígeno de islote 2 de tirosina fosfatasas, IA2 e IA2B y transportador de Zinc-8. Bueno, aunque los pacientes no suelen presentar obesidad en esta categoría, cuando presentan diabetes tipo 2, la obesidad es cada vez más común en la población en general. Como tal, la obesidad no debería impedir las pruebas de la diabetes tipo 1. Y las personas con este tipo de diabetes también son propensas a otros trastornos autoinmunes, como esteroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, enfermedad celíaca, enfermedad de Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia graves y anemia perniciosa. En la etapa 1 de la diabetes tipo 1 de esta categoría se va a definir por la presencia de 2 o más de estos marcadores autoinmunes que les dije anteriormente. La tasa de la beta destrucción celular va a ser muy variable. Vamos a tener que va a ser muy rápida en algunos individuos, como es bebés y niños, pero no solo exclusivamente de ellos, y lenta principalmente, pero como dije anteriormente no va a ser exclusivo de los adultos. Y en la última etapa de este tipo de diabetes va a haber poca o ninguna secreción de insulina y se va a manifestar por niveles bajos o indetectables de péptido C en plasma. Bueno, y en otra categoría de la diabetes tipo 1 vamos a tener la diabetes tipo 1 idiopática. Estos pacientes tienen insulinopenia permanente y son propensos a la CAD, pero no tienen evidencias de beta autoinmunidad celular. Sin embargo, solo una minoría de pacientes con este tipo 1 entran en esta categoría. Esta forma de diabetes va a ser fuertemente hereditaria y no está asociada con HLA, que ya se los había presentado mi compañera Caro. El segundo tipo es la diabetes tipo 2, que como ya se mencionó es a causa de un déficit progresivo de la secreción de insulina iniciado tras un proceso de resistencia a la insulina. Como se dijo también anteriormente, se conocía como de inicio en la edad adulta o diabetes mellitus no insulinodependiente. Esta va a ser la forma más frecuente de diabetes, hasta en un 90%.
Es un trastorno heterogéneo, normalmente asociado con la resistencia a la insulina, combinada con un deterioro en la secreción compensatoria de insulina. La siguiente, por favor. Se presenta en adultos con cierto grado de obesidad. Sin embargo, como ahora estas tasas de obesidad son más frecuentes en población más joven, está conduciendo a un inicio más temprano en adolescentes y en la infancia. Al inicio, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 no requieren insulina para sobrevivir, por eso se decía que es la diabetes no insulino dependiente. Sin embargo, ahora sabemos que como se trata de una enfermedad crónica, estos pacientes, muchos de esos pacientes terminan con tratamiento con insulina. La cetoacidosis rara vez ocurre espontáneamente y si está presente es consecuencia de un estrés severo causado por un trauma o por infección. Los pacientes pueden variar desde aquellos con resistencia severa a la insulina y mínimos defectos secretorios de insulina hasta aquellos con un defecto primario en la secreción de insulina. La siguiente. Ahora, esta es ya el tercer tipo, según el esquema que vimos al principio, que corresponde a los tipos específicos de diabetes mellitus por otras causas. Una causa es la que está asociada a defectos genéticos de la célula beta. Aquí encontramos a los llamados MODY, por sus siglas en inglés, que se traduce como diabetes del inicio de la madurez de los jóvenes, debido a que estos pacientes no son propensos a la cetoacidosis e inicialmente pueden lograr un buen control del índice glucémico sin terapia de insulina. Este subgrupo se caracteriza por la aparición de diabetes en la infancia tardía o antes de los 25 años como resultado de un defecto parcial en la liberación de insulina inducida por glucosa y representa hasta 5% de diabetes en las poblaciones de América del Norte y de Europa. La siguiente. Y bueno, este subgrupo no es solo uno, sino que depende del gen que esté afectado en la célula beta. Y aquí les puse estas tablas. La siguiente, por favor. En los defectos de la célula beta también se clasifica la diabetes neonatal. Esta es diagnosticada antes de los 6 meses de edad. Es rara, pues menos de 1 por 200.000 nacidos vivos. Se nota una disminución del peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino y reducción de las reservas de grasa, además de hiperglucemia. Por lo común, estos niños tienen niveles reducidos de insulina circulante y de péptido C a causa de defectos heredados de células beta. En un 50% de los casos, esta diabetes es transitoria y se torna una normoglucemia aún sin tratamiento, esto antes de los 18 meses, y en el resto de los casos la diabetes es permanente. La siguiente. Otra causa son los defectos genéticos en la acción de la insulina. Los pacientes con diabetes secundaria a las mutaciones del gen de insulina generalmente se presentan a una edad más temprana aún que los pacientes con MODY. A menudo la enfermedad se desarrolla en recién nacidos también. Debido a la profunda pérdida de células beta, estos pacientes siguen un curso de enfermedad similar a la de la diabetes tipo 1 con deficiencia absoluta de insulina y cetoacidosis y requieren terapia con insulina. La siguiente. Otra causa son las enfermedades asociadas a procesos que afectan al páncreas exócrino, como pueden ser pancreatitis, un trauma, pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quísticas, hemacromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa. La siguiente. Otra causa son las endocrinopatías, como son la acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, hipertiroidismo, somatostatinoma y un aldosteronoma. La siguiente. También la diabetes puede ser inducida por ciertos fármacos o sustancias químicas, por ejemplo la pentamidina y la ciclosporina, que puede provocar toxicidad en las células beta, el alfa, el
PD1, anti-PDL1. Estos son fármacos que se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de cáncer, que puede crear una autoinmunidad de las células beta. Otros fármacos son la tiazida, diurético de asa como la furosemida, beta bloqueadores, la fenitoína y opiáceos. Y también otros fármacos pueden generar resistencia a la insulina, como los glucocorticoides, la progesterona, ácido nicotínico, hormona tiroidea, beta bloqueadores, el medicamento antipsicótico atípico y los antirretrovirales inhibidores de la proteasa. La siguiente. Otra causa importante son infecciones, generalmente virales, como la rubiola congénita, y otros virus como citomegalovirus, Coxsackie virus B, adenovirus y paperas. La siguiente. También tenemos formas infrecuentes de diabetes autoinmunes, como el síndrome de la persona rígida, anticuerpos antirreceptor de insulina y el síndrome de POEMS. La siguiente. Y encontramos otros síndromes que a veces se asocian a esta enfermedad, como defectos cromosómicos, en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, Klinefelter y Turner, síndromes neuromusculares como ataxia de Friedreich y la corea de Huntington, distrofia miotónica, porfiria y otros, síndromes de obesidad como Lawrence-Montville, Bardet-Bill, síndrome de Prader-Willi y otros, y también en el síndrome de Wolfram. Bueno, ahora vamos a continuar con la última de la clasificación, que es la diabetes gestacional, y esta es aquella que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo sin que haya antecedentes previos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus gestacional va a presentar hiperglucemia preexistente que se detecta mediante exámenes de rutina durante el embarazo, ya que los exámenes de rutina no se realizan de manera generalizada en mujeres no embarazadas en la edad reproductiva. Antes de las 15 semanas de gestación se debe evaluar el metabolismo anormal de la glucosa para identificar a las mujeres que tienen un mayor riesgo de resultados adversos en el embarazo y en el recién nacido. Estos van a tener más probabilidades de necesitar insulina y tienen un alto riesgo de un diagnóstico posterior de diabetes mellitus gestacional. Bueno, la diabetes se debe detectar, como dije, en el metabolismo normal temprano de la glucosa, utilizando la glucosa en ayunas de 110 a 125 miligramos sobre decilitros, que equivale a 6.1 milimol sobre litro, o a A1C, que es de 5.9 a 6.4%. Y esto nos va a ayudar a identificar la prediabetes para permitir intervenciones en mujeres, y esto va a ser con criterios con mayor riesgo de efectos adversos, y vamos a tener algunos resultados neonatales del embarazo, que va a ser la preeclampsia, macrosomía, distocia de hombros o muerte perinatal. Estos van a tener más probabilidad de necesitar el tratamiento con insulina y tienen un alto riesgo de diagnóstico posterior de diabetes mellitus. También se debe examinar a las mujeres con diabetes mellitus gestacional para detectar prediabetes o diabetes entre las 4 y las 12 semanas posteriores al parto. Y las mujeres que ya hayan tenido antecedentes de diabetes mellitus gestacional se deben de someter a exámenes de detección de por vida para el desarrollo de diabetes o prediabetes al menos cada 3 años. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Aquí están nuestras bibliografías y bueno, espero que les haya gustado. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la etiopatogenia que vimos? Doctora, ¿cuáles dijo que eran los factores para diabetes tipo 1? Para diabetes tipo 1 unos factores, pero... hay varios factores. Unos tienen que ver con determinantes genéticos y otros tienen que ver con exposición a algunos virus durante la infancia, exposición a proteínas, sobre todo a la proteína de la leche de vaca durante la infancia, y asociaciones con haplotipos de alto riesgo. Entonces, no hay ninguno que pueda darles el
100% de posibilidad de desarrollo de diabetes tipo 1. De hecho, ni siquiera tiene una concordancia de 100% con gemelos monocigotos. Siempre tiene que haber desencadenantes de la reacción de autoinmunidad, pero tiene que haber ciertas condiciones de riesgo para autoinmunidad. Una es un terreno genéticamente con predisposición y otros son desencadenantes ambientales. Ahí entrarían infecciones por algunos virus o entraría exposición a proteína de la leche de vaca en el caso de los infantes y otras condiciones similares. Déjenme. Y los marcadores que buscaríamos en el laboratorio, es que me acuerdo que no, la compañía... En el laboratorio no, en general, en la práctica no vas a buscar marcadores de laboratorio para prever casos de alto riesgo o para diagnosticar diabetes tipo 1. ¿En qué caso te refieres? En el diagnóstico. El diagnóstico, lo que se puede hacer es medir autoanticuerpos. Mira, esos autoanticuerpos, de ellos el que te es más útil es el anticuerpo anti-GAD, antidescarboxilasa ácido glutámico, porque es el que tiene mayor índice de positividad y permanece positivo por mayor tiempo. A diferencia de los otros, pues puedes encontrarte anticuerpos anti-insulina, anti-islote, a otros autoanticuerpos que no se usan a lo mejor con tanta frecuencia como zinc, pero la posibilidad de positividad es menor. Entonces lo que se pudiera hacer sería medir al menos 5 autoanticuerpos, los más usados que son los anti-islote, anti-insulina, el anti-GAD, que es el más importante. Si estos son positivos, entonces confirmas que es autoinmune. Puedes decir que es una diabetes tipo 1A. Cuando son negativos, entonces tendrías que buscar la mayoría de los autoanticuerpos que se puedan medir. Ahí ya entran algunos más específicos que normalmente no se miden, para poder decir que si son negativos tienes una diabetes tipo 1B, que es muy difícil de probar porque tendrías que medirlos en tiempo. Ahora, si no se miden en los primeros 6 meses, la posibilidad de detectarlos en sangre va disminuyendo, y eso no quiere decir que necesariamente sea otro tipo de diabetes, que sea 1B. Depende mucho de la oportunidad con la que se mira. En general, lo que hacemos es medir, cuando tenemos la duda, es medir péptido C, medir insulina para probar que hay deficiencia de insulina, y medir anticuerpos, sobre todo antidescarboxilasa de ácido glutámico, que es el que permanece positivo más tiempo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Entonces, a las mujeres en gestación se les hacen por lo menos 2 pruebas para saber si... Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos diabetes estacional, pero en general, si la mujer es de alto riesgo, o de riesgo, si es de alto riesgo, tienes que hacer una prueba terminando el primer trimestre, y después, si es negativa, la repites cuando se hace habitualmente la prueba, que es entre la semana 24 y 28. Y muchas de las mujeres que ustedes van a ver van a ser de alto riesgo, porque hay factores que les tipifica como riesgo habitual, riesgo bajo o riesgo alto. En general, en México no van a encontrar ninguna mujer de riesgo bajo, porque por etnicidad entramos como riesgo al menos habitual, y es un punto que puede sumarse con otros para hablar de alto riesgo. Entonces, mínimo, todas las mujeres en México deben tener una curva o una prueba para diabetes gestacional, y muchas van a requerir incluso 2 para poder hacer el diagnóstico de manera adecuada. Les voy a poner nada más, vamos a ver, denme un segundito. Ya nos vamos pasando, tengo un segundito. Es que está... Aquí está, es que está muy bien. Muy bien, fuera. Vamos a ver si se presenta, para que vean un poquito mejor lo que les digo. 2 minutos mejor. Entonces, ok, ya está. Ay, me saca. Bien, entonces
sobre fisiopatología en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 vamos a hablar un poquito más adelante. Eso vamos a ubicar. El diagnóstico. Entonces, lo que quería que vean era esto. Hay, dependiendo de la diabetes tipo 1, la mayor cantidad de casos va a ser tipo 1A, que es por autoinmunidad, 90-95%, y es una destrucción de células beta mediada por linfocitos T. Y es resultado de una destrucción autoinmune de las células beta. Entonces, nosotros tenemos aquí una predisposición genética que esto siempre va a haber con haplotipos de alto riesgo. Y después tenemos eventos precipitantes que puede ser, aquí tienen uno marcado, aquí tienen otro, porque no necesariamente tengan que hacer una condición lo que desencadene que se desarrolle la autoinmunidad. Entonces se tiene la predisposición para desarrollar la autoinmunidad, pero no es necesaria solamente la predisposición, sino que tienen que haber activadores del sistema inmunológico que despierten ese fenómeno de autoinmunidad, y muchas veces esto ocurre después de alguna infección, que puede ser una infección específica, por ejemplo, por virus de rubiola, que ya está muy bien documentado, puede ser una infección por virus estacionales que produzcan infecciones respiratorias o del tracto digestivo, o puede ser la exposición a proteínas extrañas cuando la barrera entérica no esté completamente desarrollada, que eso es lo que ocurre con la leche de vaca. Y esto va a generar una normalidad inmunológica que ya es manifiesta, pero no va a alterar la liberación de la insulina, porque aquí tenemos datos de insulitis autoinmune, pero todavía tenemos suficiente insulina, y después esta insulina va a decaer, que esta es la masa de células beta funcionantes, hasta que llega un punto en el que hay tan poquita célula beta funcionante que se hace manifiesta la enfermedad, pero aquí ya tenemos trastornos de la secreción de insulina. Entonces, aquí tenemos los marcadores, algunos marcadores de alto riesgo que nos dan predisposición genética, como el HLA DRB1 y DQB1, que son de alto riesgo porque se encuentran con concordancias altas en los pacientes que lo tienen, y que se tiene, digamos, en cantidades o en proporciones mucho menores en población abierta. Hay mucha evidencia de autoinmunidad en diabetes tipo 1. Esto vean cómo desde los 80 ya se conocía que había evidencia de autoinmunidad, y la presencia de anticuerpos se encontraba positivo en familiares de pacientes con diabetes tipo 1, y de los que tenían anticuerpos positivos hasta una quinta parte de desarrollo de diabetes tipo 1, si se pero vean que no son todos. Y también encontrábamos algunos anticuerpos anti-islote y anticélulas de insulina, son diferentes autoantígenos. Bueno, este es el que está primero, este es el que solemos medir con más frecuencia porque permanece positivo más tiempo y tiene mayor porcentaje de positividad. Entonces, este antigal, cuando lo vean así, es el que más se utiliza, pero también puede ser antiinsulina, antiproinsulina, antigangliósido. Muchos anticuerpos se miden. Entonces, el hecho de que ustedes, esta es una teoría de mimetismo en diabetes tipo 1 con infección por virus de Coxsackie, que es lo que genera la autoinmunidad, que es el desarrollo de autoinmunidad contra la descarboxilasa de ácido glutámico, y de ahí se desencadena en un ambiente con una predisposición genética importante el desarrollo de la diabetes tipo 1, pero también puede ser por ingesta de leche de vaca, porque puede haber proteínas que pasen la barrera y que generen formación de anticuerpos que pudieran después atacar los islotes. Entonces eso está estudiado sobre todo en población caucásica. Porque si no, nos vamos a ir porque si no se nos va a acabar el tiempo, estamos en el tiempo de sus clases. Entonces continuamos el viernes para repasar esto y con el tema que les voy a dejar, que es lo del diagnóstico. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Doctora.